Alejandro Gómez, un hombre de negocios de 42 años, se encontraba sentado en la imponente sala de conferencias del edificio de cristal que albergaba su oficina en Nueva York. Frente a él, un abogado de aspecto solemne sostenía un sobre amarillo con el sello del testamento de su tía abuela. La lectura comenzó de manera formal, casi burocrática, hasta que la voz del abogado tomó un tono más grave. Y, finalmente, como última condición para la entrega de la herencia, prosiguió el abogado, Alejandro Gómez deberá contraer matrimonio antes de que se cumpla un mes. De no hacerlo, toda la fortuna se destinará a la Fundación de Caridad de la señora Gómez. Alejandro sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Una mezcla de sorpresa y molestia surcó su rostro. El abogado guardó silencio por un momento, como si esperara una reacción, pero Alejandro se limitó a asentir lentamente. Era un hombre acostumbrado a los desafíos, pero esta situación lo desconcertaba. Nunca había creído en el amor, considerándolo una distracción innecesaria de su vida profesional. Y ahora su fortuna, su legado, dependía de un matrimonio repentino. Sin perder tiempo, Alejandro trazó un plan. Debía encontrar a alguien que estuviera dispuesta a casarse sin involucrar emociones, sin expectativas de romanticismo. Un acuerdo comercial, simple y directo. Esa misma noche, comenzó a hacer llamadas, a buscar contactos que pudieran sugerirle a una candidata adecuada. Sabía que debía moverse rápido. El reloj ya estaba corriendo. 2 días después, Alejandro asistió a un evento de caridad en el Museo Metropolitano de Arte. Era el tipo de lugar donde las personas con contactos útiles y las mentes despiertas se encontraban, y Alejandro esperaba encontrar ahí a alguien que pudiera encajar en su plan. Caminó por la galería observando a los asistentes, buscando una señal, una oportunidad. Fue entonces cuando la vio. María Sánchez, una joven de mirada decidida y apasionada que hablaba con fervor a un pequeño grupo sobre la importancia de salvar un refugio de animales que enfrentaba el cierre inminente. Había algo en su tono, en la pasión de sus palabras, que llamó la atención de Alejandro. Se acercó con su típica seguridad y se presentó. «He escuchado que está buscando fondos para salvar un refugio de animales», dijo con una sonrisa que apenas tocaba sus ojos. María lo miró sorprendida por la interrupción, pero también intrigada. Asintió lentamente. «Así es. Cada centavo cuenta para evitar que estos animales pierdan su hogar». Alejandro aprovechó la oportunidad y fue directo al grano. «Tengo una propuesta que podría interesarle. Necesito casarme en el plazo de un mes para cumplir con una condición testamentaria. A cambio de su aceptación, estaré dispuesto a financiar su refugio completamente». María parpadeó, sorprendida por la oferta inesperada. Su mente se debatía entre el rechazo instintivo a la idea de un matrimonio por conveniencia y la urgencia de salvar su causa. Observó a Alejandro detenidamente, tratando de descifrar sus intenciones. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, cruzando los brazos con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Alejandro sonrió de nuevo, esta vez un poco más relajado. «Porque necesita el dinero, y yo necesito a alguien que entienda que esto es solo un negocio. Nada más». María respiró hondo, consciente de que tenía una decisión difícil que tomar. María pasó los siguientes días en un torbellino de pensamientos y emociones. La oferta de Alejandro seguía resonando en su mente. Era una propuesta insólita, casi absurda, pero la situación de su refugio era desesperada. Había trabajado incansablemente durante años para mantenerlo en funcionamiento, pero las deudas y la falta de apoyo financiero lo habían llevado al borde del colapso. Este matrimonio de conveniencia podía ser la solución que tanto necesitaba. Finalmente, María decidió que debía hablar con Alejandro nuevamente, cara a cara, para entender mejor los términos del acuerdo. Lo invitó a un pequeño café en Brooklyn, lejos del brillo de Manhattan, un lugar más íntimo donde pudieran hablar con franqueza. Alejandro llegó puntual, vestido con un elegante traje oscuro que contrastaba con el ambiente relajado del café.
María, con una expresión seria, lo recibió sin rodeos. «He estado pensando en tu propuesta», dijo, sin perder tiempo en formalidades. «Necesito saber exactamente cuáles son los términos». Alejandro, sin inmutarse, le explicó el acuerdo con frialdad calculada. «Nos casaremos en un mes, solo por el tiempo necesario para cumplir con la cláusula del testamento. Tú obtienes los fondos para salvar tu refugio y yo conservo mi herencia. Después de ese mes, podremos anular el matrimonio sin complicaciones». Ningún sentimiento involucrado, solo un contrato legal. María lo escuchó atentamente, sus dedos jugueteando con el borde de su taza de café. Sabía que aceptarlo significaba entrar en un mundo que no le era familiar, un mundo de transacciones y apariencias que ella siempre había despreciado. Pero también sabía que no había tiempo para esperar una solución milagrosa. Las cuentas del refugio no esperaban. «De acuerdo, lo haré», respondió finalmente con firmeza, «pero con una condición. Quiero que este acuerdo sea completamente transparente. Ningún truco, ninguna sorpresa». Alejandro asintió, complacido por la rapidez con la que María había tomado la decisión. «Puedes confiar en que cumpliré mi parte. Mañana mismo firmaremos los documentos». María suspiró sabiendo que estaba tomando un camino sin retorno. Alejandro se levantó, estrechó su mano brevemente y se marchó, dejando a María sola con sus pensamientos. A partir de ese momento, ambos sabían que sus vidas cambiarían de maneras que aún no podían prever. El siguiente fin de semana, María se mudó a la lujosa mansión de Alejandro en los Hamptons. Era una imponente propiedad con jardines cuidadosamente cuidados, fuentes elegantes y amplias terrazas que daban al mar. Desde el primer momento, María sintió la frialdad del lugar, un reflejo perfecto del hombre con el que había decidido casarse. Alejandro le dio un recorrido por la casa, hablando con tono neutro, casi como si estuviera mostrando una propiedad a un comprador potencial. «Tendrás tu propia habitación al final del pasillo», dijo, señalando una puerta decorada con molduras doradas. «Puedes hacer uso de las instalaciones como desees, pero mantengamos nuestras vidas separadas tanto como sea posible». María asintió sin sorprenderse. No esperaba menos. Desde el principio, ambos habían sido claros en que este arreglo era puramente práctico. Sin embargo, a medida que los días pasaban, ambos se encontraron atrapados en una extraña convivencia. María, con su energía vibrante y optimismo contagioso, empezó a desmantelar lentamente el ambiente frío de la mansión. Cada mañana se la veía preparando café en la cocina, hablando con el personal de la casa, trayendo pequeños cambios al lugar, flores frescas, colores más cálidos, una nueva luz. Alejandro observaba desde la distancia, tratando de no dejarse influenciar por su presencia, pero cada día era más difícil ignorarla. Una noche la encontró en la biblioteca, rodeada de libros sobre derecho animal, tomando notas con intensidad. «No imaginé que fueras tan dedicada», comentó, casi sin darse cuenta. María levantó la vista, sorprendida de verlo allí. Normalmente él se mantenía alejado. «Es importante para mí», respondió simplemente, y volvió a su trabajo. Alejandro se quedó en silencio por un momento, observándola. Algo en su determinación lo intrigaba. Era diferente de cualquier otra persona que hubiera conocido. Su relación, aunque iniciada como un simple contrato, estaba comenzando a tomar formas inesperadas. A medida que pasaban las semanas, Alejandro empezó a notar pequeños cambios en su propia rutina, provocados por la presencia constante de María. Ella se movía por la mansión con una facilidad y confianza crecientes, dejando tras de sí una estela de calidez que contrastaba con la frialdad calculada de su vida cotidiana. Alejandro intentó mantener su distancia, aferrándose a la idea de que este matrimonio era solo un negocio, pero no podía negar que María lo afectaba de maneras que nunca había anticipado. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, Alejandro la encontró hablando con uno de los jardineros. Ella estaba arrodillada junto a una maceta, sus manos cubiertas de tierra,
mientras discutía con entusiasmo sobre cómo mejorar la salud de las plantas. Alejandro se detuvo a observarla desde la distancia, notando la forma en que su risa llenaba el aire y la luz del sol acariciaba su cabello. Por un momento se encontró sonriendo, algo inusual en él. «¿Qué estás mirando?», preguntó María de repente, girándose hacia él con una sonrisa traviesa. Alejandro se sobresaltó, avergonzado de ser sorprendido. «Nada en particular», respondió, tratando de sonar indiferente. «Solo me sorprende verte tan cómoda aquí». María se encogió de hombros. «Es solo una casa, Alejandro. No es el lugar, sino lo que hacemos de él». Sus palabras lo dejaron pensativo. Desde que ella había llegado, la mansión se había transformado. Había más risas, más vida. Alejandro se dio cuenta de que empezaba a esperar sus conversaciones nocturnas en la biblioteca, donde discutían de todo, desde sus respectivos trabajos hasta sus sueños más ocultos. Sin darse cuenta, estaba comenzando a verla como algo más que una socia temporal. Sin embargo, con estos nuevos sentimientos también vino un conflicto interno. Alejandro estaba confundido por las emociones que María despertaba en él. No quería admitir que, detrás de su fachada fría y profesional, había empezado a preocuparse por ella de una manera que no había previsto. Su lógica y sus emociones chocaban constantemente, dejándolo en un estado de confusión y frustración. El momento decisivo llegó con la invitación a un evento de gala en uno de los hoteles más exclusivos de Nueva York. Era una oportunidad para Alejandro de mostrarse en sociedad como un hombre casado, cumpliendo con las expectativas de su círculo social y los accionistas de su empresa. María, a pesar de sus reticencias iniciales, aceptó acompañarlo, entendiendo que su presencia era crucial para mantener las apariencias. La noche de la gala, María apareció en la puerta de la mansión, vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su figura y un collar de perlas que Alejandro había insistido en que llevara. Al verla, Alejandro sintió un extraño vuelco en el pecho. No era solo que ella estuviera hermosa, era la forma en que ella parecía irradiar confianza y autenticidad en un mundo donde todo era superficial. «Estás muy bien», dijo Alejandro con un tono más suave de lo habitual. María sonrió, detectando una vulnerabilidad en sus palabras. «Gracias. Espero que esta noche no sea tan terrible como imagino». En la gala, Alejandro notó cómo María se desenvolvía con una naturalidad sorprendente, interactuando con los invitados, hablando con sinceridad sobre su causa y capturando la atención de todos. Ella no solo cumplía su parte del trato, sino que también dejaba una huella positiva en todos los que conocía. En un momento de la noche, un grupo de empresarios se acercó a Alejandro, comentando sobre el carisma de su esposa. «Tuviste suerte con esta mujer», Alejandro dijo uno de ellos con una sonrisa. «Es diferente, ¿no?». Alejandro solo pudo asentir, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y temor. Esa noche, mientras observaba a María, Alejandro se dio cuenta de que había algo más profundo entre ellos, algo que no había anticipado cuando firmaron el contrato. Cuando la gala terminó, regresaron a la mansión en silencio. María, agotada, se dejó caer en el sofá de la sala de estar, quitándose los zapatos con un suspiro de alivio. «¿Fue tan terrible como pensabas?», preguntó Alejandro acercándose lentamente. No admitió ella, mirando hacia él con una sonrisa suave. «De hecho, creo que fue una de las noches más interesantes que he tenido en mucho tiempo». Alejandro sintió un calor inesperado en su pecho ante esa confesión. Sin saber cómo, se acercó un poco más a ella, sintiendo que la distancia entre ambos se reducía no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos, pero aún no estaban preparados para enfrentarlo. Los días siguientes a la gala estuvieron marcados por una tensión latente en la mansión. Alejandro se sentía más inquieto de lo habitual, atrapado en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. María seguía con su rutina habitual, pero Alejandro notaba que ella también parecía más pensativa, más reservada.
Había una incomodidad creciente entre ambos, como si ambos supieran que estaban en el umbral de algo importante, pero temieran dar el paso. Una noche, Alejandro encontró a María en la biblioteca, como de costumbre, pero esta vez su rostro estaba más serio. La observó por un momento desde la puerta antes de entrar, tomando aire como si se preparara para un salto al vacío. «María, necesitamos hablar», dijo finalmente, rompiendo el silencio de la habitación. María levantó la vista de su libro, claramente sorprendida por el tono urgente en su voz. Cerró el libro lentamente y lo dejó a un lado. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la dirección de la conversación. Alejandro se acercó y se sentó frente a ella, con una expresión de seriedad en su rostro. Estaba nervioso, un sentimiento que no experimentaba a menudo. «Sé que este matrimonio empezó como un contrato comenzó, y sé que ambos acordamos mantenerlo así, sin sentimientos ni expectativas, pero las cosas han cambiado para mí». María lo miró fijamente, su corazón acelerándose. No sabía qué palabras iban a salir de su boca, pero la intensidad de su mirada la mantenía cautiva. «¿Qué estás diciendo, Alejandro?» «Estoy diciendo que me he enamorado de ti», confesó finalmente, en un susurro que parecía contener toda la ansiedad que había acumulado en las últimas semanas. «No sé cómo pasó ni cuándo, pero sé que es verdad. Este acuerdo, esta fachada, ya no es suficiente para mí». María sintió que su corazón se detuvo un instante. Las palabras de Alejandro eran todo lo que nunca había esperado oír, pero también todo lo que secretamente había temido. Se levantó rápidamente, apartándose de él. «Esto no es lo que acordamos», replicó, su voz llena de confusión y un toque de pánico. «Alejandro, esto empezó como un trato, y tú mismo dijiste que nunca habría nada más. ¿Cómo puedo confiar en que lo que dices ahora es cierto?» Alejandro se levantó también, acercándose a ella con una sinceridad que nunca antes había mostrado. «María, sé que he sido cínico y sé que esto empezó como un simple acuerdo de conveniencia, pero todo ha cambiado para mí. Te he visto, te he conocido de verdad, y no puedo fingir que esto es solo un contrato más». María, todavía llena de dudas, apartó la mirada. Sus sentimientos estaban en conflicto. Por un lado, se sentía atraída por Alejandro de una forma que no había anticipado. Por otro, temía estar cayendo en una trampa emocional. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, su voz temblando levemente. Alejandro asintió, entendiendo la complejidad de la situación. «Tómate el tiempo que necesites», respondió con suavidad. «Pero por favor, solo considera que lo que siento por ti es real». El día del matrimonio llegó con una mezcla de emociones tensas y expectativas. Alejandro y María habían evitado hablar profundamente desde su confrontación en la biblioteca, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y sentimientos. María había considerado cancelar la boda en múltiples ocasiones, pero algo dentro de ella le pedía que esperara, que diera un paso más y viera qué podía suceder. La ceremonia se celebró en la misma mansión, con una selecta lista de invitados que incluía a algunos de los amigos y socios más cercanos de Alejandro. La tensión era palpable en el aire, incluso mientras los invitados intercambiaban sonrisas educadas y brindaban con champán. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó la mano de María, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad que dejó a todos en silencio. «María, sé que este matrimonio comenzó como un acuerdo, como un contrato comenzó», su voz fuerte y clara. «Pero quiero que todos aquí sepan que para mí ha llegado a significar mucho más. Me he enamorado de ti, y quiero que sepas que no hay nada que desee más que estar contigo, no por conveniencia, sino por amor verdadero». Un murmullo recorrió la sala mientras Alejandro hablaba. María se quedó congelada, sin saber qué decir o hacer. Las palabras de Alejandro eran sinceras, pero su naturaleza reservada le impedía aceptar tan fácilmente que todo pudiera haber cambiado tan drásticamente. En ese momento María sintió una oleada de emoción, una mezcla de rabia, alivio y confusión. «¿Es esto una confesión o una manera de salvar tu herencia?», preguntó, su voz resonando en la sala.
Alejandro respiró hondo, consciente de que su respuesta sería crucial. Es una confesión, María, y si eso significa perder mi herencia, estoy dispuesto a hacerlo. María miró a Alejandro fijamente, buscando cualquier rastro de duda o engaño en sus ojos, pero todo lo que vio fue sinceridad. En ese instante algo en su interior se suavizó. Ella sintió que, por primera vez, estaba viendo al verdadero Alejandro, no al hombre de negocios frío y calculador, sino al hombre detrás de todas esas capas. La ceremonia quedó en suspenso mientras todos esperaban la reacción de María. Ella se dio cuenta de que tenía una decisión importante que tomar: arriesgarse a confiar en Alejandro y en sus sentimientos, o seguir con el plan original y dejar todo atrás. Finalmente, con una suave sonrisa que reflejaba más calma que antes, María apretó la mano de Alejandro y asintió. Si estás dispuesto a arriesgarlo todo, entonces estoy dispuesta a darte una oportunidad. Los invitados exhalaron colectivamente y un nuevo sentimiento de esperanza llenó el aire. La tensión había dado paso a un sentimiento de alivio y anticipación. Alejandro sonrió, sintiendo que, de alguna manera, había ganado mucho más de lo que nunca había esperado. La noticia de la confesión pública de Alejandro rápidamente llegó a los oídos de su tía abuela, quien, aunque ya fallecida, había dejado una carta sellada para ser entregada en caso de que Alejandro lograra cumplir con la cláusula del testamento. Sin embargo, en lugar de una simple carta, la abogada de la familia trajo un anuncio inesperado durante la recepción que siguió a la ceremonia. «Tengo instrucciones de parte de la difunta señora Gómez», dijo la abogada, haciendo que todos los presentes guardaran silencio. «La cláusula en el testamento ha sido revocada. Alejandro, puedes quedarte con tu herencia, independientemente de las condiciones establecidas previamente». Alejandro y María intercambiaron una mirada de sorpresa. Alejandro sintió un peso enorme levantarse de sus hombros, pero rápidamente se dio cuenta de que lo que sentía por María no tenía nada que ver con el dinero o las expectativas familiares. La decisión de la tía abuela, aunque inesperada, solo reafirmó su determinación de seguir adelante con esta nueva oportunidad en su vida. La abogada entregó una carta a Alejandro. Él la abrió lentamente, y su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa suave y nostálgica mientras leía las palabras escritas a mano. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que has encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: el amor verdadero. Quería asegurarme de que entendieras que la vida es más que negocios y dinero. Es amor, es conexión, es autenticidad. Si has llegado hasta aquí, entonces sé que estás en el camino correcto. Sé feliz, mi querido sobrino, y ama con todo tu corazón. Con cariño, tía Isabel». Alejandro sintió un nudo en la garganta al leer las últimas palabras de su tía abuela. Miró a María con una mezcla de gratitud y emoción en sus ojos. «Creo que mi tía sabía lo que estaba haciendo todo este tiempo», dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Y creo que finalmente entiendo lo que intentaba enseñarme». María, conmovida por las palabras de Alejandro y por la carta de su tía, sintió una calidez llenarla. Toda la desconfianza y el miedo que había sentido se desvanecieron lentamente, dejando lugar a una nueva esperanza. «Entonces, ¿esto significa que estamos realmente juntos, sin condiciones, sin contratos?», preguntó María, con una sonrisa tímida pero sincera. «Sí, estamos juntos porque así lo queremos», respondió Alejandro, tomando sus manos con firmeza. «Y quiero que sepas que todo lo que deseo ahora es empezar una nueva vida contigo». María sonrió, dejando escapar una pequeña risa de alivio y alegría. «Entonces parece que hemos empezado de nuevo», dijo, con una mirada llena de promesas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Alejandro y María, ahora verdaderamente juntos, decidieron alejarse un poco de las miradas curiosas de la alta sociedad neoyorquina
y pasar un tiempo solos para reconectar y explorar esta nueva etapa de sus vidas. Ambos tomaron un breve viaje a un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de la ciudad, donde cada día fue una oportunidad para conocerse mejor y fortalecer su vínculo. Caminaban por la playa al atardecer, compartían largas conversaciones sobre sus sueños y planes para el futuro, y encontraban en las pequeñas cosas la felicidad que ambos anhelaban. Alejandro se sorprendió al descubrir lo liberador que era permitirse ser vulnerable, abrirse y dejarse influenciar por la calidez y la autenticidad de María. Poco a poco, comenzó a ver el mundo con otros ojos, apreciando la simplicidad de los momentos juntos, lejos de las preocupaciones constantes por los negocios y el dinero. María, por su parte, encontró en Alejandro un hombre dispuesto a aprender y a cambiar. Alguien que estaba preparado para dejar atrás su viejo yo y abrazar un futuro más auténtico y significativo. Su relación con él se convirtió en una fuente de fuerza y de inspiración, y juntos planearon formas de expandir su proyecto para el refugio de animales y otras causas que ambos consideraban importantes. Cuando finalmente regresaron a Nueva York, estaban listos para enfrentar lo que fuera, confiando en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La empresa de Alejandro comenzó a prosperar bajo su liderazgo renovado y más humano, mientras que el refugio de María recibió más apoyo del que jamás había esperado. En la última tarde de verano, mientras paseaban por el jardín de la mansión, Alejandro tomó a María de la mano y la miró a los ojos con una sonrisa suave. «Parece que mi tía tenía razón», dijo, su voz llena de convicción. «La verdadera riqueza no es algo que se pueda medir en dinero o propiedades. Es tener a alguien a quien amas y con quien quieres pasar cada día de tu vida». María lo besó suavemente en la mejilla, sonriendo. «Estoy de acuerdo, y creo que acabamos de empezar a descubrir lo rica que puede ser nuestra vida juntos». El sol se puso detrás de ellos, bañándolos en una luz cálida y dorada, mientras caminaban juntos hacia la casa, listos para enfrentar el futuro, no como dos individuos unidos por un contrato, sino como dos almas conectadas por un amor verdadero. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta el próximo video.